No lo puedo entender. Brigitte, yo te mando la invitación y no me puedo creer que no vayamos a poder hacer aceptar. Vamos allá. Vale. Si no hay que hacer nada, por Dios. Bueno, me parece que va a ser imposible. No me lo puedo creer. Salgo y vuelvo a entrar.
Cancelar. Ya está. Bueno, bueno, bueno. Ya está. No me lo, no ¿Qué me lo ha podía creer. pasado? Un Sí, milagro, si solo hay, un si milagro. solo hay que dar a aceptar, Ya, vale. ya está. Bueno, Bueno, qué bien, qué bien. bueno, al Ah, final yo lo sentía sobre todo por tu tiempo y por todas las personas sí, por las que personas, sí, se han unido. pero bueno, Claro, ya sabemos que bueno, la nueva tecnología a veces es hipersensible a lo que sea, ¿eh? Porque, vale. Habrá que rendirse. sí, Bueno, lo primero, Brigitte, darte las gracias por aceptar la invitación. Para mí supone un gran honor y bueno, tenerte aquí y podernos hacer oír a través de este medio es muy grande. es muy grande, sí. Y Bueno, yo quiero decir que te conozco desde hace mucho tiempo y que nos une algo muy profundo, hay algo de estima, de ternura, de mucha estima. Entonces, y, de, una alegría para mí estar aquí contigo, y sí. por mi parte de muchísimo, muchísimo respeto y admiración. Bueno, quería presentarte brevemente, Brigitte, para los pocos que no te conozcan. Brigitte Champetier de Ribes es psicóloga, directora del INCOSFA y escritora. Y sobre todo es para mí la máxima autoridad ahora mismo a nivel mundial en referencia a las constelaciones familiares, a la filosofía de las constelaciones familiares. Y a nivel personal, su tremenda entrega al servicio y la generosidad. Bienvenida, Brigitte. Y nada, hoy el tema es para mí un temazo. La violencia entre hombres y mujeres. Ya. Nada, adelante y ahora empezamos con la entrevista. Vale. No sé si tienes alguna pregunta para empezar, porque tú lo estás Sí, trabajando mucho y tienes mucho que decir sobre esto también. sí, tengo un guión tremendo. Luego, pues nos rendimos y se irá dando. Pero para empezar este tema, yo quisiera que abordáramos o que abordases la distinción que se podría hacer entre agresividad como respuesta a una adaptación, como respuesta de supervivencia, y la violencia o la agresividad como respuesta a miedo o impotencia. ¿Qué nos puedes decir? Sí, gracias. Es muy interesante plantearlo así, porque es algo que Bergelinger descubrió precisamente en lo que es equilibrar, dar y recibir. Cada vez que yo hago un bien a algo, que me hacen un bien, yo tengo tendencia a equilibrar lo que he recibido para no quedarme en deuda y devolver algo bueno también. Y si me hacen un daño, la educación nos ha enseñado que el daño no hay que responder. Y sin embargo, si me quedo sin responder por ser buena chica o por culpa, por miedo a cómo reaccionar, yo creo un desequilibrio entre las dos personas. Me siento pequeña, me siento, eh, a ver, me siento humillada, he perdido mi dignidad y permito que otro me haga daño y que yo no devuelva. Y lo que dice Bergelinger, yo tarde
bastante en entenderlo. Es devolver, pero con amor. Quiere decir que devolver el daño menos que lo que nos han dado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Cuando estamos en el adulto, en el amor, de un modo espontáneo en nuestro cuerpo, a los 6 segundos, 8 máximo, a los 6 segundos de ser ofendido, insultado, recibir algo que es desagradable para nosotros, a los 6, 7 segundos tenemos las fuerzas hormonales para devolver, pero no tanto para devolver, sino para poner un tope a lo que acaba de hacer el otro, para defendernos. Entonces, si me defiendo, es una energía de agresividad, digamos, sana, porque es solo para defenderme. Y si solo me defiendo, voy a hacer un daño al otro, pues si me ha insultado, yo le voy a insultar igual, pero un poco menos. Con lo cual se queda sorprendido. Y el conflicto entre los dos se detiene. Él se queda sorprendido porque estaba esperando una respuesta violenta de mí o achicarme o ninguna respuesta, cosa que le habría dado más superioridad, habría aumentado más su agresividad. Si respondo con agresividad, pero un poco menos que él, se queda sorprendido. Y yo también, los dos, porque los dos somos iguales, los dos somos capaces de hacer eso, pero no he aprovechado para hacer más daño, solo un poco de daño, con lo cual somos iguales. Nos podemos mirar de nuevo a los dos con dignidad. Dos seres humanos iguales. No hay uno bueno y el otro malo. No. Los dos un poco malos. Y nos miramos y entonces en ese momento nos miramos de igual a igual. Yo que fui la primera víctima del insulto, veo que no soy víctima, que soy igual, que he hecho lo mismo. Y eso me permite salir totalmente de la víctima, salir del ego y estar en el adulto presente. Respeto al otro, me respeto a mí, somos iguales. No le he hecho más daño. Con eso podemos detener, o sea, se detiene en ese momento lo que se estaba iniciando, ¿no? Entonces, eso es algo que la fisiología nos dice, ¿eh? Las neurociencias, el análisis transaccional. No responder es, me siento superior, soy tan superior a él que no respondo, aumento la relación agresiva que pueda haber, ¿vale? Entonces, mira, lo que dices, hay momentos que el insulto, a ver, ante toda agresión del otro, hay algo que se dispara en nuestro cerebro, que es defendernos, si es posible, pero si el ataque es demasiado grande o toca una memoria de trauma, me bloqueo. Huyo o me bloqueo, me paralizo y me quedo en silencio. Entonces, a veces el no responder puede ser debido a que lo que me ha vuelto es una memoria de un trauma antiguo, donde me habían insultado de un modo o hecho daño y yo me he quedado paralizada. Bueno, entonces, si tengo esta reacción, tengo que ver, a ver, ahí hay un trauma que es problema mío, no el problema de él, es problema mío. Y voy a emprender algo, ¿no? Y otras veces no es tanto por trauma, sino por educación. Yo soy una buena chica y yo prefiero ser víctima antes de tan mala como ese otro. Claro, porque Luego.
Sí, Dime. cuando no somos capaces de dar esa respuesta del presente, que es interesante verlo en cada uno, ¿no? Todo es energía. Y se resulta que esa energía va a estar en nosotros y a mí me llama la atención que muchas veces luego vamos a actuar de forma violenta con quien nos atrevemos. Sí, O sea, eso es igual verdad. no Sí, nos hemos atrevido con el agresor, ¿no? Con el que hemos recibido daño, y sin embargo nos atrevemos con otro que o más ya, pequeño o sí. Es que hay que saber que precisamente cuando me agreden, mi cuerpo me prepara una enorme energía de ataque, o sea, proporcional a la agresión que he recibido. Exactamente proporcional. Entonces, si no la utilizo, se me queda en mí. Algunos dicen como un quiste de energía, un quiste de venganza, de venganza fría, ya destemplada, ya no es, no está al servicio de una situación concreta, sino que en mí queda resentimiento, deseo de venganza fría. Y como es una energía que está allí, se quiere desahogar. Entonces, está claro que la voy a desahogar, pero con una persona más débil que yo, y así voy a aprovechar. sí, incluso hacia personas queridas, el que tienes más próximo, igual es quien recibe esa agresividad que sigue en mí, pero no he sabido gestionar. Y la diferencia para mí es que en el primer caso que hemos hablado, si reacciono desde el presente, encuentro paz. Sí, Encuentro paz sí. y crezco. Entonces, Y en el segundo caso, ¿me justifico? ¿O qué? no, eh, quieres decir, si no, si me lo trago, me ha insultado una vez más, me lo trago y se queda en mí una bolsa de agresividad que no ha podido salir, porque lo natural, lo sano, lo adulto es una tontería. Yo le digo otra, pero un poco menos. Y va a salir de un modo espontáneo, no necesito buscarla. Si estoy presente en el adulto, que eso cuesta mucho estar presente en el adulto. Entonces, si estoy presente en el adulto, va a ser todo un aprendizaje. Me voy a dar el permiso inmediatamente, es un segundo, de decirle algo que le va a descolocar, pero que no abusa de la situación. ¿Vale? Y eso es bueno. Eso es bueno a nivel humano para mí y para el otro. Nos hace crecer a los dos. Y si nos hace crecer, si es bueno, vamos a crear una resonancia de más adultez para todos. O sea, creamos algo bueno para la humanidad. Mientras que si me callo, por educación, por, mi agresividad queda en mí. Entonces voy a tener luego eh, momentos de decir críticas o que no tienen sentido, o lo voy a localizar en mi cuerpo, artritis, por ejemplo, la energía agresiva, asesina, eh, almacenada, la venganza fría, se va a manifestar en nuestro cuerpo. Todo lo que no expresamos se metaboliza y nos dice, venga, esa emoción, suéltala si quieres tener salud. Así. Bueno, preparando la entrevista, he visto frases, me estaría un rato parafraseándote unas cuantas frases que has dicho tú. Te voy a leer dos párrafos que para mí son interesantísimos y a ver qué nos puedes aportar, porque son de una profundidad increíble. Está sacado de tus apuntes. Dice, la violencia, tal como hemos distinguido al principio, bueno, cuando no reacciono desde el presente, es una reacción infantil de desesperación de una persona que ha renunciado a su capacidad de adaptación a la vida como es,
respetando al otro como es. Y sigue otro párrafo que quisiera que también no lo aclarases. No quiere asumir que el conflicto al que se enfrenta tenga solución. Mm, Me parece, mm. porque esa solución pasa por una o varias rendiciones adultas. ¿Qué nos puedes decir de todo esto que me parece de una profundidad increíble? Sí. Pues mira, por un lado, si alguna persona tiene una pregunta, nos va a orientar. Pero Sí, creo que está muy bien, que es importante saber que cuando me pongo así a gritar, claro que muestro un fracaso en mí, que estoy poseído por mi pasado y por mi deseo de no evolucionar, mi deseo de no crecer, de no hacerme adulto. Es que va unido, no quiero resolver nada. Y claro, resolver algo sería aceptar que el otro me está diciendo que renuncie a cosas que yo creía fundamentales para mí y que veo que no lo son. Mira, muchas veces decimos, sí, la pelea ha venido porque ella ha puesto su cepillo de dientes así y el mío es así. Eso quiere decir que en la infancia hemos adquirido hábitos que nos parecían pues incuestionables. O sea, si el papá lo hace así, la mamá así, ¿cómo voy a permitirme pensar otra cosa? Entonces, vamos a la pareja con los dos de un mundo de cosas evidentes solo para uno. Evidente para mí que es así, evidente para él que es así. Y entonces, en cuanto yo hago algo que no está en lo evidente del otro, ya estamos en conflictos. Ya estamos en conflictos. Y no hay que buscar mucho el momento, o sea, ¿qué has dicho que no, no? ¿Qué es lo que ha resonado de ti, de tu infancia, de tu mamá que te decía, eso es una vergüenza, o al papá que, yo qué sé, busca en tu pasado qué es lo que el otro, tu pareja, acaba de mover, tocar o descolocar. Búscalo en ti, trabájalo, libéralo, ya está. Eso era la infancia. Ahora adulto, gracias a mi pareja, puedo ver que eso es un poco anticuado, esa reacción. Quiere decir, eso era válido cuando era pequeña. Ahora, entre los dos, vamos a crear una nueva realidad, nos vamos a adaptar el uno al otro. Por ejemplo, ¿eso para ti es fundamental, fundamental? A mí me parece una tontería, pero si es fundamental para ti, pues vale, lo respetaré y no te volveré a pinchar o descolocar sobre esto. Vale. Y lo mismo conmigo, o sea, necesitamos como mucho diálogo cuando estamos en calma para decir, oye, ¿qué decían en tu infancia, en tu familia sobre este tema? ¿O qué, por qué es para ti tan importante? Entonces, igual el otro, es que tiene que ser así. Bueno, vale, vale, voy a aceptarlo. Y si yo empiezo a aceptar algo raro, algo diferente del otro, ese otro le da mucho menos importancia. Entonces hay muchos menos motivos para chocar. ¿Ya? sí, mira, entrando efectivamente en la violencia en la pareja, que como sabemos es otro camino de purificación, hay que soltar, como estás diciendo tú, muchas, soltar, renunciar a cambiar a la pareja, a que la pareja nos dé lo que nos faltaba. Bueno, todo eso es increíble, ¿no? Ya. Pero quería que nos comentases cómo se entra en los juegos de manipulación, porque cuanto que ya no estamos en el respeto al otro, en quererle cambiar, en la demanda, ya estamos en juegos de manipulación. No, no necesariamente.
El juego de manipulación es cuando en general no te das cuenta que te has ido a un juego de manipulación. Algo te invade, te impide estar presente. Estás lleno de tus problemas, de tus cosas, de tus miedos, de tus complejos. En ese momento, por una frase del otro, por la situación, de repente ya no estoy aquí. Entonces, voy a entrar en uno de esos roles de salvadora. Ah, espera, yo te hago la mejor comida, o te doy esto, no sé qué. Una se puede dar cuenta que es totalmente excesivo. Bueno, o que está aprovechando para, ay, él me ha hablado mal de su primera pareja, es que yo soy muchísimo mejor y yo te voy a salvar, yo me voy a ocupar de ti. Ah, ya hemos entrado en juegos de manipulación. En la persona infantil, en el estado niño, totalmente niño, fuera del presente. Quizá y en otras ocasiones es otra cosa, o sea, puede ser víctima. Lo que me acaba de decir, pero no tienes derecho a sentir eso, a pesar. No, me estás haciendo demasiado daño. Víctima. Pero sentimos que está fuera de lugar, que es totalmente excesivo, ¿vale? Y podemos transformarnos en un agresor. Otra vez que me dices eso, que no sé qué, y me transformo en agresor. Entonces, esos tres papeles, el salvador, la víctima y el agresor, son a los que voy a ir cuando ya estoy tomada por mis angustias. Eso es el asunto. Y entonces estoy totalmente fuera del presente. Y al estar presa de mis angustias, además despierto las angustias del otro y ya estamos los dos. Yo te acuso de... Y el de víctima pasa a, tú me acusas, entonces tú no sé qué. Entonces yo víctima vuelvo a atacar. Ese es el juego de manipulación. ¿Cómo se puede salir del juego de manipulación? Ya. Primero, vemos que nos ocurre bastantes veces y que nos empieza, ¡ay! Ya estoy enganchada, que es algo que nos toma como visceralmente. Entonces, mientras estamos en eso, es difícil conseguir una solución. Lo podemos hacer después, cuando nos hemos calmado, un día o dos después, y decir, mira, ¿veis cómo de vez en cuando nos hacemos mucho daño el uno al otro? Ya dos adultos presentes, con respeto total al otro, sin ninguna acusación a ninguno de los dos, sino viéndonos como dos iguales. Aunque el hombre, por ejemplo, tenga más fuerza y pueda pegar más, o la mujer, como no tiene tanta fuerza, va al desprecio, al lenguaje. Nos olvidamos de esto. Nos vemos como dos adultos que queremos conseguir vivir en paz. Entonces, es poder decir, mira, cada vez que iniciamos algo así, es terrible porque después, lo malo después es que tú y yo, cada uno nos vamos por nuestro lado un poco como deprimidos, desesperados, enfadados con nosotros mismos y con la vida. Entonces, si quieres, si te parece, porque me hago daño y tú te haces daño con esas cosas. No solamente me haces daño a mí, sino te haces daño a ti y viceversa. Si yo te respondo todo eso y pienso tú me haces daño, no, me hago más daño todavía a mí. Porque me confirmo que yo soy incapaz de vivir con un hombre, que soy incapaz de ser feliz, que yo nunca conseguiré tal cosa. Bien, vale. Entonces decidimos algo, pues en cuanto nos demos cuenta, nos retiramos para estar en silencio y a los 5 minutos
vemos que ya podemos hablar de nuevo, o media hora. O uno de los dos dice una palabra que es la palabra que significa vamos a parar porque ya nos estamos haciendo daño, ¿no? Entonces se decide una pequeña estrategia, o pues sí, me doy cuenta, o algo. Y es que la energía que se despierta en esos momentos, juegos de manipulación, esa energía es muy potente. Y entonces hace falta que cada uno se separe y vaya a respirar y vaya a decir, ya está, ya está. Yo no quiero seguir convenciéndome de que soy incapaz de vivir con un hombre, yo no quiero conseguir, convencerme de que soy incapaz de ser feliz, lo que sea, algo. Nos separamos, respiramos y al cabo de poco tiempo volvemos a, a la vida, o sea, a lo normal, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese pasado nada. Y nos miramos ya con amor los dos, porque es, yo te he hecho daño, tú me has hecho daño, no hay rencor, no hay resentimiento, ya ha pasado. Claro, Y, sobre todo es el no acusar, ya, es ser consciente, ¿no?, de que el otro me está mostrando algo también, ha tocado mi herida o yo la suya. sí, El, el poderte en esa retirada decir qué he hecho yo, o sea, asumir nuestra parte, el 50% de nuestra parte, ¿no? sí. Eso quizás después del momento de riña, pero entonces es muy interesante darme cuenta de que si me he puesto yo así, es porque me ha tocado un punto que está sin resolver en mí. O sea, Claro, gracias por mostrarme algo que está sin resolver. Entonces después me tomaré mi tiempo, mis herramientas para ir a visitar ese dolor, esa herida antigua que aún está aquí. Y quizás se puede decir a ustedes que están escuchando que hay un ejercicio que ayuda mucho que se llama integrar traumas y conflictos. Está en la página web, en ejercicios gratuitos y en el libro. Integrar traumas y conflictos. Entonces, hacéis este ejercicio cada vez que habéis pasado algo que os ha desbordado, cada vez que habéis reaccionado de un modo excesivo. Es que ese es el problema, es excesivo, no tenía que ver con la situación. Si realmente lo que quiero conseguir es una armonía en esa relación, me doy cuenta de los momentos en que estoy fuera de mí. Entonces, si estoy fuera de mí, es porque me ha tocado una cosa antigua sin resolver. Entonces lo claro. resuelvo. Y después, como dices tú, le podré dar las gracias internamente, internamente. Has tocado algo que iba a preguntarte ahora. El 50% de los conflictos que se dan en la pareja hay dos grandes motivos que puede ser el movimiento interrumpido y estrés postraumático, que yo no, que también sería el movimiento interrumpido también es estrés postraumático, ¿no? Pero bueno, esos dos aspectos, ¿qué nos puedes ampliar? Lo que provoca violencia. Entonces, eh, vamos a ver. En general decimos que todo está al 50%, sí. Pero a veces hay personas que tienen una agresividad a flor de piel, unas reacciones a flor de piel. Y entonces allí hay que tratarlas como personas que han sufrido un estrés postraumático, o sea, que están viviendo un estrés postraumático. No son personas violentas, son personas que sufren demasiado, que han sufrido demasiado. Entonces, su reacción para sobrevivir es solamente la agresividad. Pero quiere decir que antes o en su infancia, en algún momento, hubo un grave trauma o han heredado una
un estrés postraumático de un ancestro. Eso se hereda, por desgracia, con mucha facilidad. Entonces, estrés postraumático, ¿cómo se manifiesta? Ante todo, lo que molesta es la violencia, explosiones de violencia. También se manifiesta por ir, venir, acercarse, alejarse de la persona, o sea, una gran dificultad para las emociones. Y vemos que eso también se observa cuando la persona simplemente ha sido separada de su madre, fundamentalmente cuando era pequeña. Pues quizá una semana porque la madre fue al hospital para dar a luz a otro hijo. Y que el niño en ese momento no fue avisado por sus padres, no le hablaron de lo que iba a pasar y creyó que su madre le había abandonado, que ya no es digno de ser amado por nadie. Eso es Y entonces, eso es un trauma tal, muy desconocido en general. Es un trauma tal que va a estar toda la vida dentro de la persona. Y cuando quiere acercarse a alguien para amarla, viene ese miedo de, me va a abandonar, como cuando me abandonó mi madre, aunque haya sido por 5 días, ¿no? Y entonces la reacción de supervivencia es la violencia. Entonces, hay que pensar que esas personas son más enfermas que otra cosa, que no han podido sanar su infancia o una herencia traumática, ¿no? Que están viviendo realmente un estrés postraumático. O nosotros, ¿eh? Cada vez que tenemos una reacción visceral, desproporcionada, es que estamos viviendo un estrés postraumático. Entonces es nuestra responsabilidad ir a buscar una terapia de traumas, que son excelentes hoy en día. ¿Qué otras, qué otras dinámicas ocultas se pueden dar en los conflictos, en la violencia, en la pareja, entre hombre y mujer? Vemos que además estas dinámicas pueden ser muy diferentes, se trate de un país a se trate de otro país, ¿no? Sí, también de la cultura. De Sí. la Entonces, además de la cultura, mira, estamos viendo cada vez más que en nuestros ancestros, en todas las culturas, en todos los países, antes la muerte típica de una mujer era morir de parto. uh-huh. Y entonces en los herederos de una mujer que muere de parto están las mujeres que ya tienen miedo a los hombres, miedo a la sexualidad de los hombres, pensando que si me hacen un niño voy a morir. Y entonces se asocia hombre-muerte, hombres asesinos. Y vemos que en el inconsciente colectivo actual eso está muy presente. Un hombre es alguien peligroso. No es real. Es un resto de un antiguo trauma de los descendientes de una mujer que murió en parto. Y los hombres, los herederos de, o el marido de la que muere en parto, se sienten horriblemente culpables, culpables de su sexualidad masculina, tienen miedo. Y entonces tienen miedo a la mujer a nivel sexual, tienen miedo de su sexualidad masculina. Entonces, ¿eso cómo qué crea? Pues una tensión tal que explota. Explosiones de violencia por una tensión demasiado alta que la persona no sabe resolver. Quiere amar a esa mujer, pero a la vez siente miedo de su sexualidad masculina y quiere y no puede, no se atreve y siente cada vez más deseo y cada vez más culpa. Es un círculo como vicioso muy duro de vivir. No es porque el hombre es peligroso en sí. Y conforme la mujer dice estereotipos, ¿no? Como los hombres son malos, son agresivos, se siente cada vez más incomprendido, más solo, más solo. El hombre se siente muy solo. ¿Cómo? Entonces, visceralmente no consigue resolverlo y explota y tiene explosiones de violencia.
Y las mujeres viven actualmente mucho por el inconsciente colectivo que hay, desde la superioridad de que los hombres son los peligrosos. Yo soy la persona buena, creando agresividad en el otro. Estamos creando reacciones agresivas en el otro. No nos vemos de igual a igual. En constelaciones muchas veces aparece la mujer en venganza, Ya, vengando a ancestras eso, del pasado, sí. del pasado. Sí. Y también se ve, y eso yo creo que influye luego en la elección de la pareja y demás, ¿no? A veces se ve, que me llama mucho la atención, el desprecio de la mujer hacia sus propios hijos, Claro, al varón. y al hombre hacia el varón. Sí. Eso Mira, es cómo curioso. afecta luego posteriormente a ese hombre que ha recibido de niño ese desprecio inconsciente, pero que lo ha Sí, recibido por parte de la madre. sí. Es que se observa, yo lo observo en la calle, como hay ciertas culturas donde hay especialmente un gran machismo y una gran violencia, digamos, tradicional del hombre hacia la mujer. Ves que el bebé cuando llega, ay, mi príncipe, ¿cómo se dice? No sé qué, azul, ¿no? Sí, Así, el ¿no? O sea, príncipe azul. mi príncipe azul, ¡ay, qué maravilla! O sea, los primeros años, yo veo hasta como los 2, 3 años, una divina, vivido como un dios el niño que entra en la familia. El nuevo, o sea, aunque no sea el primero, el segundo o el tercero, los primeros meses, los 2 o 3 primeros años, es un amor excesivo también hacia el niño. Y de repente, algo pasa en la mentalidad de mujer. A los 2, 3 años, es cuando más lo he visto, la mujer es un hombre, venga, fuera, arréglatelas tú solo. Ya el niño va y quiere abrazar y ya ni lo ve. Y con muchas reflexiones de, es un hombre. Eso se ve así. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? De repente es huérfano. De repente su madre corta con él. Y no puede ir al padre porque la madre le ha despreciado a su padre. Ah, otra vez, no, tú, no, hombre, como tu padre, imbécil, tú, o haces eso igual que tu padre. O sea, despreciando la imagen paterna, de modo que el niño ya no se atreve a ir a su padre y ya no puede ir a su madre. Huérfano, solo. La soledad en los hombres es muy grande. La soledad Claro, esa. Tenemos que hacernos cargo de esa soledad. Bien. O sea, darnos cuenta, quiere decir. Y entonces crecen con ese movimiento interrumpido posterior, o sea, movimiento interrumpido por haber sido separado voluntariamente de la madre y la madre le separa del padre. De modo que cuando crece ya es un hombre con sexualidad, es atraída por una mujer y como todos, al principio lo que hacemos es proyectar a nuestra madre en el amado o en la amada. Aunque seamos mujer, a quien proyectamos sobre nuestro amado, nuestro nuevo novio, es la imagen de la madre. De esa persona que nos entiende. O sea, la madre además idealizada. No la que tuvimos, sino la que idealizamos y que echamos de menos no haber tenido. Entonces, alguien que nos entiende, que nos protege, que nos estimula, que nos hace reír, que nos da todo lo que nos gusta. Bien, entonces se empiezan a enamorar, pero de repente en algún momento viene el recuerdo inconsciente del pasado, que la madre
algún momento le va a decir que no. Eres un hombre fuera, no me interesas más. Y allí es cuando reacciona con la rabia. Cuando entra ese miedo, quiere decir, es un miedo que solamente es el trauma que vuelve a aparecer. El trauma que no pudo llorar. El niño, cuando los veis así en la calle y la madre que empieza, están atónitos, están paralizados, ni siquiera lloran, están en pleno trauma. No pueden tocar ese dolor No, tan grande. no, no lo pueden tocar. Y entonces de mayor vuelven a vivir o vuelven a imaginar que se va a crear la misma situación. Es su imaginación que vuelve a traer el trauma. Y entonces ya son mayores y ya es cuando se defienden, son violentos. O sea, somos violentos. Cuando nos vuelve a tocar un trauma del pasado, es que nos descontrolamos por completo. Y lo habréis experimentado. Cada vez que nos descontrolamos emocionalmente, siempre hacemos daño a otros. Y cuando pasa, no sé, al cabo de 5 minutos o 10, bien, lo que sea, no sé. Cuando pasa, ¡oh! ¿Qué he hecho? O sea, ¡ay! ¿Pero por qué me he puesto así? Pero esa no soy yo. Pero... Y entonces uno tiene vergüenza de sí mismo, está enfadado consigo mismo, ve que no tenía nada que ver con la situación. Y uno a ver, uno pierde su autoestima, se da miedo a sí mismo. Y lo que realmente necesita es un apoyo, una liberación de trauma, un apoyo psicológico, no una condena. No, no. Tú has tocado ahí lo del apoyo y me viene a la cabeza el cómo, lo quería tratar un poquito más tarde, pero me sale ahora, el cómo las instituciones están apoyando, por así decirlo, o alimentando esa separación o esa violencia entre hombre y mujer. ¿A qué instituciones te Las refieres? instituciones sociales, el cómo se trata Ya, pues el tema de la violencia entre hombre y mujer por parte de las instituciones. ya, ya. Es que no sé cómo explicarlo. Hay Es una como que falta de solo se preparación, ve, una falta de solo se, conocimiento, una falta de honestidad total, radical, eh, y vivir de estereotipos. Y en las instituciones, como uno no es responsable del puesto que le han dado, pues tampoco se atreve a modificar lo que le toca hacer. Y entonces la mayoría de las personas que empiezan a trabajar, después ya igual se acostumbran, en un servicio social, siente que vive como en desfase, o sea, sabe que no es honesto lo que está haciendo en muchos casos. Y internamente lo siente, se siente en desacuerdo con lo que tiene que hacer, pero poco a poco quizás se acostumbre. Es que hay fundamentalmente una falta de honestidad. Y esa falta de honestidad está basada en también falta de conocimiento. es como si solo se mirase una parte, Ya, ¿no? O sea, como si solo el problema estuviera enfocado en el hombre en lugar de ver un, el desde los... problema o la solución de ver a las dos partes. Eso es, sí. Sí, y entonces es que, a ver, hablar de esto exactamente yo no lo sé de las instituciones porque, por ejemplo, en España está prohibido decir ciertas verdades, prohibido por ley. Entonces, eh, por ejemplo, creo que lo escribo en el libro, está prohibido desde el año 13 o así contar en las estadísticas, eh, a ver, lo que sí se puede es cuántas mujeres mueren a manos de su marido o de un hombre. Lo que está prohibido es cuántas mujeres mueren a mano, cuántos hombres mueren
a manos de su mujer o de una mujer. Y son muchos, no tantos como hombres con la mujer, pero muchos. Y entonces, no hay recenso, no, Censos. censo, por ejemplo, del suicidio de los hombres. No. Ah, ¿y por qué? Pero sí de las mujeres. Entonces, no tenemos información real sobre lo que está pasando. Lo que se observa cuando hay peleas entre los dos, que los dos son igualmente agresivos, una misma proporción de hombres agresivos y de mujeres agresivas, o con estrés postraumático, ¿no? Vale. Pero la violencia de los hombres es mucho más bruta por sus músculos, y la violencia de la mujer hace menos daño físico, porque no tiene tanta fuerza, ¿vale? Entonces, eso hay que saberlo, pero los datos son que hay la misma proporción de hombres y de mujeres agresivos. Pero eso está oculto. Entonces, estamos de momento pues en una cultura que venga los siglos anteriores donde dominaba el hombre. Y ahora realmente, por mucho que se diga que no, quien domina es la mujer. Quien va de víctima es la mujer. No se atiende a un hombre a nivel psicológico, sí a la mujer. No. Entonces, mientras el trabajador social no va a apoyar la pareja como pareja, no hay solución. Porque la solución en una pareja, a ver, ¿quién va a venir en general? La que se dice víctima. Pero sabemos ya por experiencia que no, que en la pareja, si viven juntos desde hace años, está todo al 50%. El que está violento, claro que tiene su responsabilidad, pero la que permanece con él le provoca la agresividad. Y lo sabe muy bien. Si yo digo esto, si yo hago esto, se va a poner así. Ah, pero yo... Y cuando se habla así profundamente con una mujer víctima, llega un momento en que precisamente entre mujeres podemos hablar sinceramente, sinceramente, y decir, a ver, cuando te pega y todo eso, tú hay un momento que tienes ganas de matarle, ¿no? Al principio dices, no, no, yo solo tengo miedo. A ver, vamos a ser sinceras. Llega un momento en que tú quieres hacerle daño, ¿vale? Sí, entonces, solamente a partir de ese momento puede haber un cambio en la pareja. Cuando la persona reconoce que si tuviera la fuerza, le haría el daño o más. Y luego está el hecho de... ¿Puedes darte cuenta de cuándo se va a poner furioso? Sí, sí. Al principio dicen, no, es que está loco, es que... No, no, a ver. No está loco, si no ella estaría en el psiquiátrico. No, no está loco. Puedes darte cuenta que cada vez que no sé qué, cada vez que no sé cuánto, por lo tanto, sabes que lo que vas a hacer ahora, que quieres hacer, le va a poner furioso, lo sabes. Sí, pero oye, no, no, a ver, aquí los dos tienen su responsabilidad. ¿Por qué quieres que se ponga furioso? A ver, dime, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser de víctima? Entonces allí ya es todo un trabajo de ver, de pequeña, prometiste a tu madre no ser más feliz que ella, o prometiste no ser capaz de vivir con un hombre, o prometiste a la abuela, inconscientemente, ¿eh? Sí, yo, como tú, a ver, voy a vivir el hecho de que los hombres son bárbaros, son malos, malos, malos. Y entonces yo voy a provocar que los hombres son malos para poderse hacer igual que mi madre o que mi abuela. Entonces eso es todo un trabajo
profundo de, ¿verdad? De la persona que está enfrente. sí, Y decir, mira, yo también lo he vivido. Yo sé que cuando nos pegan o no, cuando se enfada, es porque uno no se enfada porque sí, nunca. Ahora, se enfada lo he cuando es provocado. enfadado. Vale. Ya sea porque estoy imitando por mandato, por lo que sea, lo he provocado. Eh, yo hace años me impactó, hace ya en el 2014, la primera vez que te oí que la víctima saca mucho beneficio. Y eso me hizo, algo dentro de mí me movió. Y es que es así, es así. La víctima saca el beneficio, puede ser el beneficio, primero no hacerse responsable, Sí, ¿no? sí, sí. No tengo que hacerme responsable, no tengo que cambiar, me tienen que proteger. Voy a ser una niña protegida toda la vida. Sí, Tengo derecho a acusar. sí, eso es. Sí. Y yo fui presidenta de una asociación de mujeres de víctima, ¿no? Y ahí fue los 3 años que estuve un gran crecimiento de entender yo y ver la violencia de las víctimas. Increíble. Y luego el no querer salir Ya. de ese estatus de Este víctima. rol, claro, Sí. es que tienes mucha... Y el primer paso pienso que es el darse uno cuenta de la responsabilidad que tengo en eso que estoy viviendo. Eso es. Eso es. Por eso decía yo que es muy importante poder tener un diálogo como muy sincero entre el terapeuta o la trabajadora social y la persona. A ver, entre mujeres vamos a decirnos la verdad. Y es eso. Darme cuenta que yo no quiero asumir, de que yo sí he provocado, que yo sí le tengo una mala leche, pero le tengo mucho miedo, pero vale, a ver, ¿cuál es tu parte? ¿No? Y hasta que no lleguemos a ese punto, no hay posibilidad de restauración de la pareja, ni siquiera de la persona en su dignidad. La persona que va de víctima ha perdido toda su dignidad. Porque ir de víctima no es ser víctima. Soy víctima cuando es una vez durante máximo de 8 segundos. Después ya paso inmediatamente al ataque. Es que es así, de un modo natural. Eh, y entonces, y cuando es una agresión continuada, lo que voy viviendo es, voy tragándome mis ganas de venganza y me lleno de venganza fría, de rabia, de resentimiento, de rabia reprimida, me lleno. Y eso pues se ve luego en mi falta de salud. Entonces, la salud nos dice, mira tu parte, mira tu responsabilidad. Ya eres adulta, ya no hace falta que vayas de víctima por ahí. Por eso dices tú que el movimiento, o sea, la reconciliación comienza con con la víctima, con el movimiento de la víctima de reconocer su parte, ¿verdad? Mira, lo dijo Hellinger, yo se lo leí primero, que es más difícil entre víctima y perpetrador, es la reconciliación depende más de la víctima que del perpetrador, porque el perpetrador en algún momento suelta y se da cuenta del daño que ha hecho. La víctima no quiere soltar su rol de víctima que le permite a ella ya vengarse y estar en el perpetrador, pero sin asumir su responsabilidad. Porque yo soy una víctima. No. Entonces hay un crecimiento enorme en la víctima que suelta su victimismo y que acepta reconocer que está haciendo daño también. Y entonces, Sí, cuando la víctima hace ese crecimiento, la reconciliación es posible. así es. Sí. Otro tipo de violencia
que alguna vez has tratado es cuando el hombre agrede a mujeres Ya, desconocidas. ¿Qué hay detrás de eso? Desde luego mucho dolor, pero ¿qué hay sí, detrás sí. de Eh, esas agresiones a vale. mujeres que no es la pareja, desconocidas? Sí, sí. Entonces, tanto en la mujer víctima, ahí es realmente una víctima, y en el hombre agresor. Allí lo que vamos a ver es que los dos están atrapados por su pasado, realmente por su pasado. Y el hombre no sabe por qué, pero tiene que agredir o violar a, a una persona desconocida. Pero resulta que cuando se representa en constelación, los ancestros de esa mujer hicieron daño a un ancestro de ese hombre. Y entonces ese descendiente, sin saber por qué, siente el impulso de agredir, de hacer daño a una mujer que la pobre está pagando por un daño que uno de sus ancestros hizo. Luego hay otras cosas, por ejemplo, o sea, es que es muy, muy rico, muy complejo esas situaciones de violencia. Frustración sexual a veces, Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, hay culturas en que en la familia, o sea, con la mujer, yo hablo del hombre ya, ¿no? El hombre, cuanto menos relaciones sexuales, mejor. Solo una relación sexual por hijo. O sea, eh, hay varias religiones que son así. Entonces, y que en la familia es sagrado, o sea, no se toca a nadie. Y entonces tienen tal frustración sexual que van a buscar fuera de la familia sin ningún sentimiento de culpa por la frustración tal que se les ha inculcado o forzado, ¿no? Y también la mujer que va a ser la víctima nunca es casual, es también alguien que está pagando por algo que hicieron sus ancestros. Sí. En esos casos no puede ser que el hombre se esté vengando de la madre, Si ¿cómo no te he entendido? vengando de la madre. También puede perfectamente también vengar de ese desprecio, abandono de la madre. Totalmente, sí. Y lo haga en alguien de fuera, no necesariamente con la pareja. Sí, sí. Y mira, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué ejercicio sistémico recomiendas para trabajar el desprecio de la mujer hacia el hombre? Ay, es que Vale. yo no las veo las preguntas. Ah, yo sí estoy viendo. Ah, que eso es que lo tengo yo, no lo tengo programado, se conoce. Vale, Si no las hubiera estado leyendo, no vale, la leo. vale. Entonces, la pregunta de despreciar a un hombre, cuando vivimos así emociones no naturales, lo natural hacia otro hombre, hacia otra persona, es compasión, alegría, deseo de compartir. Bien. Cuando una parte de la humanidad le tengo una etiqueta y no puedo reaccionar de un modo libre, es que no estoy viviendo mi vida, estoy reemplazando a alguien, estoy vengando a alguien. Entonces, por un lado, hay frases como, no hay nada que vengar, todo fue necesario. Claro, durante siglos los hombres han dominado y ahora pues estamos en la otra fase, ¿no? Estamos en la otra fase donde las que dominan es la mujer. Entonces no hay nada que vengar. Eso es importante. Luego, el pensar que no estoy en mi lugar, que estoy viviendo algo de otra persona. Entonces hacemos el ejercicio de encontrar nuestro lugar. Con encontrar nuestro lugar, el ejercicio que se llama así, voy a ver que no estoy en mi lugar de hija de mis padres. Estoy viviendo las emociones de alguien. Las emociones no liberadas, sino bloqueadas de alguien. Entonces,
Entonces libero y vuelvo a estar en mi lugar. Igual me cuesta, ¿eh? Ese encontrar nuestro lugar es un ejercicio que es bueno hacer varias veces. Y luego voy a terminar con el ejercicio de ver a los padres como una unidad. Si soy capaz de ver a hombre y mujer, mis padres, como una unidad, ya está. Está en mí el respeto a hombres y mujeres en la vida externa, ¿no? Así es. Vale. Mm, ¿Sí? Por ejemplo, el conflicto en la pareja nos ayuda a crecer. ¿Cuál es la función? O sea, no es necesariamente, no es nadie, hay una pareja ideal, va a haber conflicto. Ya. ¿Qué función tiene el conflicto en la pareja? Sí, estamos deseando llegar a una etapa de la vida feliz, sin conflictos, encontrar el príncipe azul. Vale, bien. Todos esos son sueños de la infancia. Y llega un momento en que descubrimos que la vida será siempre, está siempre hecha de conflictos. Cuesta, ¿eh? Llegar a esa madurez adulta de el conflicto forma parte de la vida. Y el conflicto es como necesario porque el conflicto nos dice, cada momento en que explota un conflicto, suelta eso del pasado. Hay algo del pasado que te está impidiendo ver el presente. Suéltalo. Eso es la causa, la meta de todo conflicto. Suelta el pasado. Ujú. En las parejas que no hay conflictos, vemos que en el fondo lo que hay es que ninguno de los dos vive su vida con plenitud, sino que se han acoplado en una sola persona, ¿eh? En análisis racional lo vemos. Y entonces que han reducido su vida a lo que el otro puede soportar. Y parece de lejos que es una pareja maravillosa, armónica y tal. Y un buen día se separan de un modo trágico, terrible, muy traumático. Y eso es cuando uno de los dos ha empezado a crecer y a sentir que así no podían seguir, así, no, sino que ahora se quería expandir, vivir su vida completa. Y entonces siente que no hay otra que separarse. Pero para el otro es trágico porque es como si estuviera mutilado de una mitad de su cuerpo. Es terrible, esas separaciones son muy dolorosas. Entonces, sí, vemos que los conflictos son dolorosos. Sí. Claro, es Pero que a veces bueno, idealizamos la pareja y la realidad es que va a haber conflictos en la pareja, pero verlos, no demonizar el conflicto, sino verlos como una oportunidad de crecer, sí, ¿no? sí. Y aunque duela, después me lo voy a trabajar. O sea, no quiero más de eso. Entonces cambio un poco, me adapto más y poco a poco vivimos con más armonía. Pero siguen los conflictos porque hay tanto por liberar, ¿no? Sí, pero vamos a aprender Bueno, a tener mucho más compasión. Además por nosotros mismos también y por el otro, ¿no? sí, nos hace estar más en el amor, nos abre, En el ¿no? A más amor. acuerdo, sí. Mira, alguien dice, creo que el conflicto es una creación de un hábito creado en la infancia. Uy, no, no, no. El conflicto es algo vital, biológico. Es una readaptación, es algo que nos dice, la vida nos dice, suelta ese pasado, suelta eso y ábrete al presente. Ujú. Y los conflictos nos vuelven al presente. Eso es, sí. Vamos a ir terminando, pero como esta entrevista la he querido encuadrar en el proyecto de reconciliación hombre-mujer, Sí. quisiera que terminases con explicarnos por qué es tan importante la reconciliación hombre-mujer, por qué es tan fundamental para nuestra propia evolución.
Es que mira, hemos estado viendo que hemos vivido conflictos entre países, conflictos entre clases sociales, conflictos entre religiones. Y ahora cada vez el conflicto va a lo más esencial. ¿Y qué es lo esencial para la vida? Un hombre y una mujer que van a crear en amor una descendencia. Y nos ha tocado vivir como ese peligro para la humanidad. El rechazo de la posibilidad de vivir en pareja, con amor, con gusto y a nivel de destino colectivo, de limitar lo que es la descendencia, la reproducción con amor, la vida entre la vida plena entre hombre y mujer y cada uno. Si he tomado a mis padres, yo asumo que soy a la vez masculino y femenino y voy a poder completar muy bien mi pareja. Entonces, si vivo en el rechazo del hombre, es que rechazo, o sea, como mujer rechazo al padre. Si el hombre vive con el miedo a la mujer, rechaza a su madre también. Entonces, es imposible una humanidad que vaya hacia el éxito. Cuando estamos en rechazo a los padres, rechazo a lo masculino, rechazo a sí mismo, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a ir. ¿Eh? Es un momento importante de la humanidad, sí. Sí, sí, a mí me llegó fue una gran toma de conciencia en Lisboa el darme cuenta de la importancia de la reconciliación, el trabajo individual que hagamos cada uno, cómo va a afectar a nuestro entorno y a la humanidad en sí, ¿no? Sí. Y eso fue muy grande para mí y te lo agradezco en el taller de Lisboa. Mira, sí, mi guía me dice que sí, que comenté, que hicimos en otro curso una representación de lo que son las parejas, hombre y mujer, las parejas en diferentes culturas. Y entonces eso también da mucha esperanza porque ese desprecio de la mujer al hombre solo existe en la cultura occidental. A pesar de lo que podíamos creer, representarlo ustedes. La pareja entre los musulmanes, los hindúes, todas las demás culturas. Hay respeto, hay aprecio del rol de cada uno. Con lo cual, lo que estamos preparando es quizá el ocaso del occidente, de la cultura occidental, pero los demás sí están respetando la esencia de la vida, ¿no? El hombre, la mujer, la pareja. Así. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Ya. Estaría hablando contigo más rato, pero tu tiempo, gracias por este tiempo. El tiempo es amor, entonces gracias por el amor que nos das a través de estas entrevistas y nada, agradecer también a todos los que nos han estado escuchando. Ya. Y Estoy pensando, Nieves, que han quedado muchas preguntas en el aire. Pues las claro, preguntas escribírselas todas a Nieves, porque está haciendo un trabajo muy grande sobre reconciliación hombre-mujer y os podrá responder o hacer un taller sobre vuestras preguntas o algo así. Puede ser. disculparme porque es que yo no las veía, Vale. yo no las estoy Pues viendo. Y no, entonces te lo pueden escribir. ¿A qué dirección te lo pueden escribir? sí, a mi correo, ¿Cuál es tu correo? velascomaría78 @segovia.es. A ver, espera, lo voy a Bueno, y escribir. si no, mira, lo pongo por aquí. Ya Vale, está. ponlo, sí.
Hola Adolfo, qué bueno verte de Chihuahua. Hola Constanza, hola Claudia. Bueno, y nada, también recordar a los que nos están escuchando que hago un taller el día 18 y ese taller va a ser gratuito y vamos a tratar precisamente de reconciliarnos con nuestros padres. La Bueno, reconciliación comienza con nuestros padres. perdón, es un taller online. Online, sí, Ah, para que llegue a vale, Sudamérica, que nos lo ha pedido durante tanto muy tiempo. bien. ¿Qué Y, día y y qué hora? el ¿Qué día y qué hora? el día 18 de 5 son 2 horas, de 5 a 7. Qué bueno, qué bueno. Así Soy la reconciliación de mis padres, porque para mí es es. fundamental, empieza por ahí, empieza por integrar lo que somos, la unión de un hombre y una mujer. Mira, vuelven a preguntar a qué hora. El A las 18 5, a las 5 española. sí, Cuidado. a las A las 5 de 5 España. española. Entonces, mira en vuestro teléfono móvil, en el portátil, qué hora corresponde en vuestro país. Así, Voy a poner es muy aquí para interesante. seguir. Tienen toda la información en Árnica Constelaciones. Perfecto, eso es. Muy bien, pues Bueno, nada, honro profundamente y y muchísima gratitud. yo también. Mucha estima y mucha alegría. Gracias, gracias. Que vaya bien.